líderes, la gran deuda que tienen los líderes del país justamente por esa falta de visión que hemos visto a lo largo de estos 30 años ya casi de democracia. En ese sentido, estos diálogos que tratamos de hacer con los posibles futuros líderes de cara al 2018 en este pequeño canal y este aporte al país, hoy que quisiéramos hablar con Martín Sandeman sobre su visión del país. Señor Martín Sandeman, ¿está usted en línea? Sí, sí, por supuesto que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Encantado de escucharte. Muchísimas gracias por atendernos, ahora que son las 13:02 en todo el territorio de la República del Paraguay. Hemos leído que usted intentará llegar a la presidencia de la República. ¿Cuál es su visión, país? Esa es la idea. Bueno, mira, en términos generales y entrando en función a la introducción que hiciste, me gustaría decirte que es cierto que tenemos una deuda muy grande, sobre todo en este proceso de transición. Una deuda que tal vez se comenzó a generar a partir de la incursión de la gente con mucho dinero y sin escrúpulos en la política. Vos, la vez pasada cuando habíamos hablado me preguntaste sobre la cuestión ética y cuán importante era la cuestión ética en la política. Nosotros creemos, y esa es mi visión, que este país debe contar con una nueva dirigencia sobre todo a partir de la gente que ya demostró que es sobre todo honesta y que es capaz en la gestión pública. Pues resulta que aquí tenemos siempre los mismos candidatos que son dueños de los diferentes movimientos, con muchos recursos electorales, la gran mayoría de ese dinero proveniente de la corrupción, del narcotráfico, y sobre todo de dinero sucio, del dinero sucio en la política, del blanqueo de dinero producto de las licitaciones públicas, de los robos a ese propio Estado. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿este es un Estado pobre? O sea, ¿nuestro país es un país pobre? Sí, pero más que pobre, es miserable por el tipo de vida que estamos viviendo. Yo creo que organizando bien y demostrando que uno puede hacerlo con honestidad, con creatividad y sobre todo con criterio, con conocimiento, la vida, la mejor calidad de vida va a llegar a la gente. Problema de salud, la gente dice, por ejemplo, no hay dinero, es mentira. Dinero, ahí se mal utiliza el dinero y se mal usa el dinero en la política. Nosotros creemos que la administración del Estado, y por eso me presento, es como la administración de la propia familia. Uno, por ejemplo, no puede endeudarse más de los recursos que dispone. ¿Por qué? Porque en algún momento va a venir un problema mucho más grave que va a tener que resolver. Y eso le estás dejando, se le deja a las próximas generaciones. Por eso yo no estoy de acuerdo con el planteamiento del endeudamiento público, de la deuda que se está haciendo en estos momentos en el país. Nosotros no estamos viendo los resultados claro que se pueden usar mejores los recursos, pero no estamos viendo ese tipo de resultados. La pobreza ha aumentado, esos son datos que vienen del propio gobierno que administra el poder en estos momentos. Ha aumentado la pobreza en el Paraguay. Son cosas que son indicios que nos deben llamar muchísimo la atención. El tema de la seguridad, ¿cómo vamos a hacer que este país sea seguro si es que cada vez hay más desocupados y mucho, pero mucho de las cosas que están ocurriendo? Esto sabemos por los trabajos de investigación, en muchos robos, y eso ocurre por las necesidades, otros no, otros por falta de ética, por falta de moral, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí, pero el Estado no tiene respuesta eficiente a eso. Entonces tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de salud, tenemos problemas de vivienda, tenemos problemas de educación, tenemos una cantidad de problemas y nosotros tenemos una solución porque formamos parte de un equipo que sabe exactamente bien cómo va a resolver ese tipo de problemas. Eso es lo que nosotros vemos en síntesis, que es un país administrable, es un país con pocos recursos, pero sobre todo mal utilizados los recursos, y nosotros vamos a cambiar la forma de hacer política. Estamos cambiando con nuestros ejemplos, vamos a asumir las responsabilidades que tenemos que asumir
Y bueno, y a partir de ahí vamos a ver qué hacemos. ¿Cómo usted, Es una opción para la gente. es una opción para la gente la candidatura de Martín Sandeman, que ha sido, me parece que congresista en algún momento, también gobernador del Departamento Central, si es que me corrige en su historia política? Sí, sí, así es. He sido ministro, he sido embajador, he ocupado cargos muy importantes y en ninguno de estas responsabilidades que tuvo nadie me ha señalado con el dedo. Yo creo que este tipo de actitud viene ya de una familia. La honestidad viene de la familia y depende de los valores que uno tiene. Por eso es muy importante la ética en la política. Si no tenemos ética, es muy poco lo que podemos hacer. Exactamente, en la política paraguaya que se caracteriza porque los corruptos son los primeros que se acercan a los puestos políticos y de que tenemos gente buena en la política, solo que en Paraguay, solo que no brillan, parece que viven no, vos sabés que la gente, comparto contigo, pero vos sabés que la gente buena es expulsada de la política. ¿Por qué? Por el sistema. Fíjate vos que a la gente me pregunta, este es un outsider, la gente que tiene más de 35 años, por ahí conoce la gestión que nosotros hicimos en el Departamento Central, sabe que sin recursos hicimos muchísimo más cosas de lo que hoy se está haciendo con muchos recursos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque teníamos ética, teníamos valores y sobre todo teníamos ganas de hacer cosas por la gente. Yo creo que hoy el problema radica en que no hay valores en la política y la ética quedó en la gente que quedó expulsada de la política. Entonces lo que tenemos que hacer es reincorporar a la gente buena y empezar a difundir lo que es la buena política y no la mala política. Hoy día lo que se está haciendo es aplaudiendo a movimientos y a grupos que uno sabe que es gente que se hizo del dinero mal habido. Y bueno, esas son cosas que nosotros vamos a poner a disposición de la gente de nuestra candidatura y también van a ir saliendo las listas que ustedes van a ver, la lista de Causa Paraguaya, de un movimiento digno, un movimiento que no le tiene miedo a la mala política. Lo vamos a enfrentar, le vamos a enfrentar. Tal vez, y no queremos luego tener la plata, porque no vamos a usar la plata como normalmente se usa en la política. ¿Por qué? Porque aquel que usa esos recursos mal habidos naturalmente nos va a llevar por mal camino. Y nosotros creemos que la política es un instrumento demasiado importante para generar felicidad en nuestra gente, hacer que la calidad de vida se eleve de cada uno de los habitantes, pero eso va a depender de nuestro voto. Nosotros vamos a dar la alternativa y creemos más del 60, del 70% de la gente que está harta de la política, que dice abiertamente en las encuestas que está harta de la política, va a tener una opción ética, una opción moral y una opción sobre todo que conoce cómo resolver los problemas y cómo darle solución a los problemas. Algo que caracteriza a su partido, señor Martín, es la falta de unidad en momentos decisivos como este. Usted se define a sí mismo como un outsider que fue ocupando pequeños puestos de liderazgo y que demostró una especie de ética y solidez en sus gestiones, pero la característica en este momento del Partido Liberal Radical Auténtico es que no está unida. Hay dos frentes, uno liderado por el llanismo y el otro liderado por el señor Efraín Alegre. ¿Usted se configura como una tercera fuerza o está en conversaciones con alguno de los dos? No, es la tercera fuerza y es lo que te estoy diciendo, es una alternativa diferente dentro del Partido Liberal Radical Auténtico. Sí. Diferente a lo que se está manejando en estos momentos. Somos diferentes, creemos que la política debe ser diferente. Hay gente que me pregunta, por ejemplo, algunos dicen, imagínate vos que llegamos a la política en el Paraguay, ¿cuánto cuesta ser, me dice una vez un periodista, cuánto cuesta en tu movimiento ser número uno en la lista de senadores? Dios mío, el número uno en la lista de senadores lo único que va a poner es esfuerzo y va a poner su currículum y va a poner su valor y va a poner sus principios. El número 2 va a ser lo mismo, el número 3 va a ser lo mismo, porque la gente está harta, todos estamos cansados. Sí. Estamos cansados de los estamos cansados, entonces es una alternativa diferente, que irrumpimos en estos momentos en la política, que volvemos y hacemos nuestro planteamiento y la gente decidirá. Sí. Mira, hay mucha gente que no participa, 65% de la gente no participa. ¿Y por qué no participa? Nos preguntamos. Y no participa porque
siente identificado con los grupos hegemónicos, con los grupos y los valores que manejan esa gente. Para ser candidato a senador vos tenés que poner $500,000. ¿Y dónde salen los $500,000? ¿Para qué uno va a invertir $500,000 si es que en toda su vida pública, en 5 años, puede recuperar en sueldos, ponerle que $250, $300,000? ¿Qué dinero? En la política uno está haciendo política para robar. Y la gente está cansada de eso. Entonces vamos a hacer un planteamiento austero. Sí, pero más que austero es de principio. Más que austero es de principio. Nuestra campaña debe ser una campaña de principio. Y eso estamos absolutamente seguros que le va a llegar a la gente. Ya hay internet, ya no hace falta más los medios tradicionales, tener recursos para la propaganda electoral. No, y la gente ya nos sigue por internet, ya escucha, se suma, va sumando su esfuerzo, y hay gente que está convencida, gente de otro partido político que se está sumando a Causa Paraguaya. Imagínate vos. Nosotros dijimos, no, nosotros vamos dentro de Telegram, lo mismo, vamos a trabajar, porque hoy ya no importa más la cuestión de los partidos políticos. Si ustedes se dan un grupo grande de gente, ojalá que haya también la misma actitud en otros partidos, en el Partido Colorado o en el partido, en otros sectores, inclusive de la propia izquierda, que se ha demostrado que muchos de ellos solamente tienen discursos y que la práctica son grandes millonarios. Sí, exactamente, que no reflejan en su vida los ideales que supuestamente pregonan. Eso es lo que ha cansado a los jóvenes, señor Martí Sanderman. Nosotros los jóvenes, hablo de mi generación, puesto que tengo 28 años, ya no creemos en ninguno de ustedes, digo, porque son políticos. ¿Cómo hará que los jóvenes vuelvan a creer en la palabra política en Paraguay? Es un gran desafío y solamente con ejemplos se podría hacer. Por ahí está mostrando ejemplo, como decía, mostrando el ejemplo. O sea, cuando a mí me dicen por qué la gente dice, este es más de lo mismo. No soy más de lo mismo. Yo administré muchos recursos y, no sé, el Tribunal de Cuentas salí con cero deuda, nunca me han imputado, nunca me han señalado el dedo, hemos sido torturados, hemos sido exiliados durante la época de Stroessner, hemos mostrado nuestros valores, mi familia, o sea, tengo una familia digna, una familia espectacular, mis hijos son estudiosos, son trabajadores, es decir, nosotros no tenemos que ocultar absolutamente nada. Sí, si la gente quiere esa clase de liderazgo, está a disposición. Ahí vamos a ver nosotros si verdaderamente la gente quiere la buena política. Si la gente quiere una buena política, esta es una opción. Y si no quiere, ¿qué le vamos a hacer? Quiere decir que la gente está a favor de la corrupción y a favor de lo que supuestamente, en contra de lo que supuestamente pregona. Veremos en el camino, porque hoy ya nadie puede decir, y eso es muy importante, ya nadie puede decir que no sabe que hay un candidato diferente. A través de Facebook y a través de las redes sociales, todo el mundo se entera. Ahora lo que tenemos que saber es que implica un esfuerzo cambiar. Y ese esfuerzo significa que uno tiene que moverse, aunque sea el día de las elecciones, y tiene que ir a optar por gente diferente y por gente que ha demostrado en el poder que es honrada. Porque una cosa es que todo el mundo dice que es honrada, pero en la práctica cuando tiene el poder la cosa cambia. Sí, participación en los votos es lo que es necesario aumentar. Usted decía que solamente que el 60% de los votantes no votan. Que entre este 40-30% que sí efectivamente vota son los que cada elecciones en Paraguay durante los últimos 30 años han elegido al presidente de la República. Así mismo. Sí. Y eso es muy triste porque en el 2023 se estará conversando sobre algo muy importante para el futuro del país, que es el caso de Itaipú Binacional, que a partir de ese año pasará efectivamente a recaudar para el Estado paraguayo no menos de $4.000 millones, porque es que depende del grado de honestidad de los gobernantes de que vaya a negociar. Estamos cansados de que entreguen el futuro de nuestros jóvenes, están entregando, negociando y beneficiándose personalmente, y de eso estamos en contra, justamente de ese tipo de actitudes estamos en contra. Y lo que va a ocurrir en Itaipú es muy importante, pero yo voy mucho más allá. El problema no es la negociación de Itaipú, sino el problema es qué hacemos con nuestra energía.
En vez de utilizar para el desarrollo y para generar trabajo a nuestra gente, estamos vendiendo como materia prima. Sí. Ese es el problema del cerebro que tenemos en la dirigencia de Paraguay, y asumo un poquitito también la responsabilidad, porque por lo visto no hablé lo suficientemente fuerte cuando estaba en la Cámara de Diputados. Y decía en aquel momento, el problema no es la renegociación de Itaipú, es qué hacemos con nuestra energía. Tenemos inmensa cantidad de gente que quiere venir a invertir y asumiendo que la energía es absolutamente paraguaya. Vos sabés que el tratado dice el 50% de Paraguay. ¿Sabés qué se necesita? Una nota diciendo solamente una nota. Paraguay va a usar el 50% de la energía en los próximos 2 años. O sea, vamos a comenzar a usar esa energía. Y vas a ver cómo va a venir si nosotros utilizamos eso para promoción de industria, para promoción. Los jóvenes van a trabajar, vamos a dejarnos de embromar. Nosotros tenemos una irresponsabilidad en la clase dirigente que es enorme. Son cosas que tenemos la obligación de tratar y la obligación de hacerlo para los jóvenes. Hoy los jóvenes no tienen futuro. No, o sea, si vos sabés que esta es una generación que va a vivir, tu generación vive peor que la de tu padre. Sí, lo sabemos, lo entendemos muy bien porque tenemos todo para ser ricos, pero increíblemente nos desaceleramos los jóvenes. No tenemos casa, no podemos comprar nada. Ustedes como generación son los que se tienen que levantar. Ustedes son los que se tienen que levantar. Ustedes son los que tienen que decir, caramba, estos sinvergüenzas que están ahí, están administrando el poder de esta manera, y tenemos que comenzar a pensar diferente. Tenemos que comenzar a tener una actitud diferente. Porque resulta que hay jóvenes que son más viejos y hay algunos más viejos que somos más jóvenes de pensamiento. ¿Verdad? Entonces eso es lo que tenemos que tratar de unirnos, por lo menos los jóvenes de pensamiento y de actitud, y comenzar a cambiar este país como verdaderamente nos merecemos los paraguayos. Y hacerlo para las próximas generaciones que no han nacido todavía. Porque ellas nos van a reclamar. Juan. Sí, exactamente. Justamente por este tema de los proyectos de endeudamiento público de cara al futuro que ha hecho el actual gobierno, la falta de referentes serios en la política, el gran desprestigio que ha tenido en los últimos años la otra fuerza que era Fernando Lugo, que terminó demostrando servir a los intereses del actual presidente de la República, y esta falta de liderazgo que ustedes, como el movimiento que está encabezando el señor Martín Sandeman, intentan recuperar la ética en la política en Paraguay con ejemplos y con valores, pero por sobre todo dependerá de la participación de los votantes que puedan ver en ustedes dentro del PRLRA como la tercera fuerza emergente, y que se puedan unir a ustedes, no solamente los del PLRA, sino también todos los que crean que en Paraguay la unión de todos los ciudadanos podrá causar un positivo cambio. Prácticamente es lo que ustedes están queriendo implementar, señor Martín, ¿o me equivoco? Es así. No, es así, y es un reclamo ciudadano que se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. Yo participaba activamente de la política hasta que en el 2002 fui a unas elecciones, perdí por poco las elecciones nacionales internas para candidato a presidente de la República, y a partir de ahí tuve que retirarme para pagar la deuda que me generó, ¿verdad? Pero yo no le debo nada a nadie, ningún guaraní a nadie, y no he aceptado tampoco dinero del dinero sucio en la política. Entonces eso sí, nosotros debemos comenzar a pensar un poco lo que significa una plata cuando va y compra su voto, lo que significa. Esta persona que está vendiendo su voto está postergando no solamente su propio futuro, sino también el del resto. Es una irresponsabilidad enorme. Y eso es lo que los jóvenes tienen que entender, y los jóvenes tienen que salir a reclamar para que no se venda y para que se vote a la gente buena. No importa. Y si es Martín Sandeman, genial, vamos a estar agradecidos, es un compromiso. Pero si no es Martín Sandeman, también tiene que haber otra gente buena en el Paraguay. No puede ser que haya solamente una o dos personas. Y la gente tiene que asumir sus responsabilidades también y participar de la buena política. Yo creo que esa es nuestra responsabilidad primaria que estamos tratando de impulsar en estos momentos. Cambiar la forma de hacer política, apuntar a la buena política y tratar de destruir de una vez por todas esa mala política
instalada en el Paraguay de la definición del voto directo, que ha permitido que los más corruptos y los más adinerados sean los más exitosos en la política. Porque aquel que no tiene dinero y que es responsable, etcétera, parece que no sale luego en la fotografía y no sale en la noticia. Sí, no es destacado. Por eso te felicito que haga este tipo de entrevistas y se nota que es un periodista que está comprometido con el futuro de tu país. Voy a serle sincero, señor Martín, yo no soy periodista, soy programador de sistemas, veo los canales de televisión y un día nos dijimos entre los jóvenes, hace falta hacer una especie de periodismo serio en el país. Hay una crisis muy importante en la televisión, de que en las horas pico, que son los sábados a las 8 de la noche, y todos los días, de hecho, a las 8 de la noche, en lugar de programas de entrevistas para destacar la labor de los buenos paraguayos, se muestra bailando por un culo o lo que sea de bailando, ¿verdad? Y no se habla de estos temas importantes. Entonces, en una especie de crítica hemos hecho esta serie de diálogos con distintas personas de qué piensan para el futuro y así también los jóvenes puedan de alguna manera escucharles a ustedes en un diálogo sincero y ojalá puedan participar más con preguntas directas en esta plataforma digital llamada Facebook Live, donde todos pueden participar, señor Martín. Ojalá que sí. Mira, sí. Nosotros vamos a estar también a través de las redes tratando de llegar a la gente y lo que pedimos, te pedimos a vos también como generación, es que nos den insumos, que nos den mucho insumo, porque te juro que yo he encontrado respuestas extraordinarias de gente que nunca ha ido a la universidad, pero que me ha dado cómo resolver problemas graves que le afectaban a los productores en el departamento central y resolvimos con esa. Solamente hace falta escuchar. Y yo creo que hay gente que tiene buenísimas ideas. Es cierto que la capacidad, la universidad y todo eso es muy importante. Mi currículum es muy importante. Pero yo creo que la mejor parte que tal vez yo pueda tener es saber escuchar a la gente. Y saber entender que uno a veces está equivocado y que uno puede cambiar porque uno cambiando tiene tiempo para tratar de resolver los problemas. Es lo que siempre resalto yo, ¿verdad? Cuando uno administra, uno tiene que hacer una evaluación permanente de lo que está haciendo. Y cuando uno cambia, cuando uno encuentra los errores y uno cambia de política, instala una política nueva, no hay que tenerle vergüenza a eso, hay que decirle, hemos cometido un error y creemos que ahora vamos a cambiar y no seguir pateando en el mismo error. Y eso hace que la gente se vaya enterrando cada vez más, porque el que se entierra el país es la mala política. Entonces, te felicito a vos, mira, te felicito a vos y ojalá que los jóvenes vayan a participar y no importa del grupo que sea. Es una campaña dentro del Partido Liberal Radical Auténtico, pero te aseguro que contamos con muchísima gente que ya no es afiliada, jóvenes que no son afiliados al Partido Liberal Radical Auténtico, pero que creen en este tipo de política y nos están ayudando. Así que está abierto. Causa Paraguaya está abierta a todos ustedes. Muchísimas gracias. Ya en el último minuto, señor Martín Sandeman, le quisiera preguntar en relación a las políticas agrarias tradicionales en nuestro país. El resultado de que los campesinos ahora se estén yendo a pedir condonación de deudas es porque en distintos años, en distintos gobiernos, los presidentes no tomaron cartas serias en el asunto. Se le ha tratado al campesinado ya del interior del país como personas sin formación y se les da esa condonación de deudas. Es como darle pescado siempre, pero nunca ningún gobierno se ocupó de enseñarles a pescar con políticas claras. ¿Qué piensan en relación a eso? Para mí es clara el sector campesino es un sector productivo y hay que tratarlo como un sector productivo, no como un sector mendicante. Al entender que es un sector productivo se tienen que agilizar una cantidad de cosas. Por ejemplo, como ocurre en otros países, en cuáles son los productos y en qué áreas que van a tener buen precio. Ese es un trabajo técnico. Ese trabajo de ese tipo de datos, por ejemplo, la ciudadanía es tener una aplicación. Vos sabés que los campesinos, la mayoría de los campesinos tienen Facebook, sí, todos. Y tienen redes sociales, sí, ¿verdad? Entonces, sí. Es una inoperancia del gobierno. Primera cuestión, información. Hay que pasar la información. Segunda cuestión, capacitación. Hoy día nosotros podemos tener, y esa es una de nuestras propuestas, un canal especial de YouTube que esté todo el día capacitándole a los campesinos y de
¿cómo que se llama? Y de participación directa de la gente. Es decir, vos te vas a preguntar algo y tiene que haber una respuesta, y esa respuesta es la que se socializa con el resto de la gente. Sí, la tercera cuestión, los créditos tienen que ser en función a las posibilidades de retorno, no para engañar a esa pobre gente, no para engañar a esa pobre gente. La tercera cuestión, y créditos blandos. Si hay créditos que son blandos para gente que tiene mucho dinero, ¿por qué no darle a la gente que verdaderamente necesita y que tiene problemas sociales graves? Ahora, tiene que haber una cuestión integral, un control integral sobre el tema de la producción y de la participación. ¿Y sabes cuál es el problema más grave? Y acá voy a una propuesta concreta. Sí, sí. La descentralización. La descentralización del Estado mismo. Es un planteamiento de fondo, mi casi, que yo creo que difiere con el resto. ¿Sabe por qué? Porque descentralización significa devolver el poder, significa compartir el poder con otra gente. Y acá la gente no quiere. Porque si hay descentralización, hay mayor control, control del dinero público. Acá, por ejemplo, vos sabés que muchos intendentes fueron detenidos y fueron presos. Muchos gobernadores fueron detenidos y presos. Dame la lista de los ministros que fueron detenidos y presos por haber sido corruptos. No, en ninguno. Eso no es una casa en Paraguay. Entonces, te voy a dar otro dato más. Cerca de 3.000 personas, ya que me toca en ese tema, 3.000 funcionarios están sentados del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Muchos de ellos son administrativos, ¿verdad? Y están sentados en la capital de la República, ahí en San Lorenzo o en el centro de la República. 3.000. Decime dónde van a plantar esos 3.000 técnicos o 3.000 supuestos técnicos que tenemos que tener. ¿Dónde? En Marica López. Cada vez que va a salir se tiene que ir 200, 300 kilómetros. No hay viático. Si no tiene viático no se va. Después ya venden, ¿cómo se llama? Ya no hay combustible para ir a ayudar al pobre campesino. Descentralizar significa que se transfiere. El Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene que depender de las gobernaciones directamente, y tenemos que definir claramente cuáles van a ser las responsabilidades en cada uno de los estamentos del Estado paraguayo. Los municipios tienen que encargarse de una cosa, las gobernaciones tienen que encargarse de otra cosa. Estas cuestiones de apoyo técnico para el desarrollo, de apoyo técnico para la producción, tiene que estar en manos una parte de los municipios y otra parte bien definido subsidiariamente el de las gobernaciones. ¿Sabes por qué? Dame ejemplo cuánta gente recibe el apoyo. Si no tienen viático y no sale un funcionario a recorrer por ahí, nunca le llega ese trabajo. Si está en la sede de la gobernación, va a estar trabajando todo el día. Ese es el ejemplo que nosotros tuvimos con los productores. Y nuestros productores, cuando estábamos en la gobernación, no teníamos fondos. Había hasta fondos rotativos. Se cambió la frutilla, se empezó a producir una frutilla diferente, se comenzó a producir un tomate diferente en nuestra época. Llegamos a aportar batata al Uruguay, que era una tradición. Es decir, ese tipo de cosas, el canje, verdaderamente cómo llegamos a tratar, es decir, son cosas. ¿Y con cuántos? ¿Sabes cuántos funcionarios nosotros teníamos en la gobernación que eran técnicos? Eran seis técnicos. Imagínate vos, si vos repartís 3.000 entre, ponerle que 15 gobernaciones necesiten ese tipo de cosas. Imagínate 3.000 divididos en eso, y que vayan a trabajar al interior. Sus recursos van así, para eso están. ¿Para qué va a ser el Ministerio de Agricultura para trabajar en la capital? Esos son los errores enormes que hay de concepto de administración de Estado, ¿verdad? Entonces, vos me decís, es diferente, o sea, claro que es diferente, además. Causa paraguaya es diferente. Estos son los planteamientos absolutamente, no te digo revolucionarios, porque es un término que tal vez no corresponda, ¿verdad? Lo que corresponde, señor Martín Sandeman, es una especie de filosofía organizacional en serio en el país que no se ha aplicado en los últimos 30 años. Nunca subió. Así es, y comparto contigo, y esa es parte de nuestra idea. Es correcto. Es correcto. Es correcto, es así mismo, ¿verdad? Y así en esta área, por ejemplo, vos me decís, bueno, está bien, parece que Sandeman conoce en el tema y en el tema de educación también es la misma cuestión. La organización, incorporar tecnología es mucho más barato, ahí podemos hacer un cambio enorme, favorable, ¿verdad? O sea, podemos verdaderamente hacer una revolución en la educación con planteamientos hechos por la tecnología. El control de la corrupción se puede hacer cuando hay voluntad política de transparentar
el uso del dinero público. Eso con una aplicación los ciudadanos pueden controlar en su municipio, en su gobernación, a ver cuántas plata se gastó, cuántas plata entra. Eso. Hace falta voluntad política nomás para eso. Y nosotros tenemos esa voluntad política. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, señor Martín Sandeman. Entendemos de que el tiempo también es corto, pero volveremos a conversar entre el 2017 y 2018 para ir ahondando con preguntas más concretas de la gente. El uso de la tecnología en la educación, el uso de la tecnología en la producción, créditos apropiados y blandos para los campesinos, una capacitación técnica con los técnicos, valga la redundancia, que visiten a los productores, son parte del diálogo que hemos tenido con usted y es muy interesante para conocer un poco su pensamiento y ojalá los que estén viendo este video en grabaciones puedan tenerla a usted como referente para las próximas elecciones internas por el momento en el PLRA y si tiene suerte y si Dios le acompaña pueda representar a ese partido en las generales donde Santiago Peña representaría posiblemente a Honor Colorado, que es el partido de HC, y nos llevaría a lo mismo. Ellos no proponen algo diferente, dicen escuetamente continuarán las políticas de HC y como usted estaba diciendo, deuda. Dios mío, yo estoy en contra de este tipo de cosas. Lo que queremos es justamente cambiar la forma de política de ellos, ¿verdad? Sí, sí. O sea, yo creo que Dios nos va a acompañar. ¿Por qué? Porque tenemos fe. Sí, sí. Tenemos fe en nuestra gente. Lo que necesitamos también, aparte de que Dios nos acompañe, es que la gente acompañe con actitudes diferentes. Sí, y por eso que estamos invitando a todos a participar, a ser críticos también. A ser críticos. Pues yo creo que hay que ser críticos también en esta parte de nuestra vida histórica. Vivimos en un momento de acceso. Ya en última instancia, ¿qué opina con relación a lo que hizo Enrique Riera, que era también una figura pública y que sacó un decreto algo estronista por ahí para impedir el libre debate? Yo siento mucho lo que pasó. Realmente fue una de las cosas y no porque lo conozco a Enrique. O sea, mis padres fueron muy amigos de sus padres más. Mi padre ha ayudado a su padre y por eso también estuvo preso a escaparse durante la época de la dictadura. Fue mi padre el que le ayudó a su papá. Fue mi papá el que le ayudó, ¿verdad? Y habiendo pasado por todo lo que pasamos, ¿verdad? Con la posibilidad de que un joven no tenga la oportunidad de hablar, la libertad de hablar. Y él lo supo porque él vivió en carne propia. Me parece de mal gusto la broma que le hizo al país. Y yo en eso soy muy crítico, se lo voy a decir, y lo digo personalmente y lo digo públicamente. Realmente fue muy doloroso, en realidad, muy doloroso. Yo no esperaba esto de Enriquito Riera. No esperaba. Cualquier cosa podía esperar, ¿verdad? Puede ser mala gestión, presiones políticas, etcétera, pero esto, prohibir que los jóvenes vayan a debatir, es algo que va en contra de los valores que defendió inclusive su propio padre y por lo cual cayó preso. Sí, en la democracia. Escuchar todas las campanas es posible por las redes sociales, el derecho a la réplica siempre existe, pero uno debe poder hablar de cualquier tema en tanto que los jóvenes quieran hablar sobre ese tema, siempre también respetando en el diálogo la posibilidad de que el otro, en otro momento, en otro escenario, haga una réplica, pero que las dos partes estén siempre presentes en un debate, eso es, físicamente es imposible, señor Martín. Eso es lo que ellos plantean, de que si se va a hacer un debate se debe pedir permiso y de que las dos partes del debate deben estar presentes, sería como un proceso judicial. No, escúchame. No se puede plantear de esa manera, es absurdo. Sí. En primer lugar, que yo creo que cualquiera puede decir lo que piensa en cualquier momento, eso dice la Constitución y dice las leyes de la República. La libertad es en esencia el motor principal de la democracia, la libertad de opinión. Sí. Por favor, uno puede opinar en su casa, uno puede opinar en su red, uno puede opinar en cualquier lado. Y si se quieren reunir 20, 30 personas en un lugar a pensar diferente que uno, pues uno tiene que tener la suficiente capacidad como para escuchar las críticas. Sí. Al fin y al cabo, muchas de estas críticas después son las que le benefician para redefinir los rumbos, ya que ellos hablan de rumbo, deberían estar redefiniendo claramente los rumbos que puedan beneficiar al Paraguay y no hacer de ese rumbo que va sin veleta, va sin norte y que tanto daño nos está haciendo
en este momento en la República. Muchísimas gracias, señor Martín Sandeman. El tiempo es corto, las redes sociales son así, son rápidas, pero quedamos, le comprometo a un posible próximo diálogo, ojalá con alguien más aquí acompañándome y con otras personas de su equipo técnico, para un diálogo más sincero sobre las políticas que va a encarar y ya con proyectos más concretos. Con mucho gusto. Vos me decís el tema y yo inclusive te puedo referir a gente que está trabajando con nosotros. Vos me decías el tema financiero. ¿Y qué va a pasar con el tema del presupuesto general de gasto de la nación? Nadie debate sobre eso. Nadie debate sobre la cuestión. Son cuestiones esenciales que van a generar un cambio en el Paraguay si es que se cambia de política, ¿verdad? Sí, exacto. Así de sencillo. Entonces vos me decís, necesito hablar sobre este tema. Yo con mucho gusto te voy a presentar la persona, voy a estar yo presente, va a estar esta otra persona y podemos hacerlo online sin ningún problema. Entonces los jóvenes mismos se van nutriendo de este tipo de cosas y van aportando este tipo de ideas, y van aportando ideas nuevas. A lo mejor quieren saber cosas que nosotros no conocemos todavía y con mucha humildad vamos a decir, no conocemos, pero vamos a preocuparnos porque tenemos la voluntad de hacerlo. Entonces ahí vamos a aprender también con los jóvenes, al fin y al cabo uno aprende en el camino también. Exactamente, muchísimas gracias señor Martín Sandeman, quedamos con esa promesa y ojalá los jóvenes, los adultos y también los políticos que estén viendo este video aprendan un poquito de este diálogo, de esta conversación. Martín, que fue gobernador, que fue también parlamentario y embajador, se perfila para ser candidato para las próximas elecciones como presidente de la República por el PLR. Entonces, muchísimas gracias señor Martín, nos volvemos a encontrar muy pronto. A las órdenes. A las órdenes.